¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy David Martínez. Está conmigo la doctora Emily Splichal desde New York. Ella es la creadora del el programa Barefoot, que es tan conocido a nivel mundial, y de la academia Evidence-Based Fitness Academy. Hello, Emily. How are you? I'm good. Thank you so much for having me on. Bueno, ya sabéis, como siempre vamos a hacer todas las entrevistas, ya sabéis, yo iré haciendo preguntas y le iremos traduciendo. Y lo primero que a mí me gustaría es que todos conocierais un poquito más a Emily, desde su faceta más personal hasta su más profesional. Emily, first question, who is Emily and what's your job? Yes. So I am a podiatrist in New York City. I am also the founder of EBFA. So I'm a global educator on barefoot science and barefoot movement. And then I am the founder and inventor of Naboso technology. Mira, ella es podóloga en Nueva York y luego es la fundadora del programa, la Academia Global Evidence-Based Fitness Academy, EBFA, y luego también ella es la creadora de la tecnología Naboso, sobre la cual vamos a hablar un poquito. Emily, where does the idea to show people barefoot training and the foot comes from? Not because foot, we think in foot, we think in podiatrists, but not in coaches, you know what I mean? Le he preguntado que de dónde surge la idea de enseñar cosas del pie a los entrenadores, porque cuando hablamos del pie siempre pensamos en podólogos. So I think the importance of foot when it comes to sport is understanding that it's the only contact point between the body and the ground. Vale, lo que dice ella es que, claro, cuando pensamos en el pie, en el deporte, pensamos que es el único punto de contacto entre el pie y el suelo. So this means that it's the foundation to your body's alignment. It's the foundation to the way that muscles are contracting. And it's also the foundation to information coming into the body. Vale, pues es el fundamento sobre cómo tu cuerpo se alinea, cómo los músculos se contraen y cómo toda la información llega a través del cuerpo. So I try to use the foot or training the foot as a way to enhance athletic performance while reducing injury risk. Vale, entonces ella lo que está diciendo es que tenemos que pensar que mientras trabajamos con el pie, lo que estamos haciendo es mejorar el rendimiento del atleta y reducir el riesgo de lesiones. And you're actually seeing a lot of research in this area, research that's validating the importance of training the feet and then specifically barefoot training for athletes. Vale, y que ha habido, en este último periodo, ha habido una cantidad de investigación sobre la importancia de entrenar los pies y sobre todo la importancia de entrenar descalzo. Yeah, we understand that for people, barefoot training means doing all our workouts, all our training session barefoot? So I like to use barefoot training as an activation technique. Perfecto. Le he preguntado que lo primero, hablar de entrenamiento barefoot significa hacer todo nuestro entrenamiento, toda nuestra sesión, nuestra rutina descalzos, y ahí dice, no. Cuando habla de barefoot training está hablando de una técnica de activación. So I call it barefoot before shod. So barefoot activation, then put shoes on and train for the rest of your sport. Vale, lo que ella dice es, hacemos una activación descalzos, después nos calzamos con el calzado específico para trabajar nuestro deporte. Yeah, so it could be, you know, the first 5-10 minutes of an athlete's warm-up should be barefoot, and then they get more efficient stabilization and movement patterns. Vale, lo que estamos hablando es el calentamiento de 10 a 15 minutos y luego después descalzos y luego después tenemos pues un poquito más de activación y de estabilización. Yeah, and barefoot training is more than doing short foot, for example. Yes, so short foot is how I activate the foot, but it's really the integration of foot contractions throughout movement. Vale, lo que le he dicho es que, claro, que la otra concepción que tenemos de barefoot training es hacer algo más que el ejercicio short foot. Y dice, sí, el ejercicio short foot es cómo trabajo la musculatura del pie y cómo genero las contracciones desde el pie y las relaciones desde el pie. So it's really a belief of bringing
foundational awareness to every movement the athlete does. Vale, es una buena forma de crear una conciencia, fundamentos de la conciencia sobre todos los movimientos que el deportista hace. So is that using certain surfaces to stand on? Is it bringing in sensory stimulation through the feet? And then is it creating actual contractions of the feet? Vale, lo que tenemos que pensar es que en las diferentes superficies en las que estamos están dando un determinado estímulo a los pies y luego están generando unas contracciones en la musculatura intrínseca del pie. Yeah, and then you always want to make sure that it's integrated. So if you strengthen the foot muscles, you actually want them to contract at the same time that the core does. So everything is always integrated. Vale, lo que tenemos que pensar es en la integración desde la musculatura del pie hasta cómo se integra y al mismo tiempo se trabaja desde el core. How is that integration process? Le he preguntado que cómo es ese proceso de integración. What do you mean with integration? Yes, so I teach short foot and foot contractions at the same time as engaging the deep core and while exhaling. So I try to use breath to drive core stability and to be coordinated with foot contractions. Vale. It's what I call foot to core sequencing. Vale, lo que ella habla es de la secuencia del pie al core, ¿vale? Entonces lo que ella enseña es el trabajo de short foot, más luego las contracciones de la musculatura profunda del core con determinados ejercicios y la respiración. Es lo que denomina esa secuencia foot to core. Yes, and then that foot to core sequencing is done via fascial lines. So all of these muscles are connected to each other, but they're also done through what are called co-contractions or muscle synergies. Vale, y esto todo se hace a través de líneas faciales o cocontracciones musculares que generan las sinergias musculares. Yeah, so there's muscle synergies that exist in our body. The one that has to do with foot to core shows that when your big toe goes down, your pelvic floor lifts. Ok, entonces una de esas sinergias musculares que aparecen en el cuerpo es una de tal manera que cuando tu dedo gordo toca el suelo, se viene abajo, tu suelo pélvico se levanta. Yeah, that's great because nobody could imagine that using our big toe can stimulate our deep core muscles. Le he preguntado que eso es una grandísima idea, porque muy poca gente podría pensar que utilizando el dedo gordo podríamos activar nuestro suelo pélvico. How can this happen? ¿Cómo puede esto ocurrir? So the reason that it makes sense, why it's important, has to do with functional movement. Vale, la relación por la cual esto es importante tiene que ver con los movimientos funcionales. Right, and then that functional movement that I'm referencing is walking, right? Vale, y el movimiento funcional al que más nos referimos es caminar. Yeah, so when you are standing up in gravity, the connection between your foot, which is your foundation, and your core, which is the center of gravity, is programmed to work together. Vale, entonces cuando nosotros estamos de pie resistiendo gravedad, ¿vale? Hay una conexión que está diseñada para trabajar junto, que es tu pie y tu core, que está en tu centro de gravedad. Yeah, so it's all built around gravity, force, and really coordinating our body in space. Vale, es totalmente, o sea, lo que estamos hablando es de la gravedad, la fuerza y coordinar nuestro cuerpo en el espacio. Yeah, so we know that to have more power, you need stable core. And when we walk, you generate that power from the ground. Vale, entonces lo que dice es que para generar un trabajo más potente necesitas más coordinación y sobre todo necesitas más trabajo de generación de fuerzas desde el suelo. Yeah, which is essentially foot to core sequencing. Que es esencialmente la secuencia foot to core. Yeah, I remember when I teach your courses here in Spain with you, that most of the coaches ask, okay, so I understand that barefoot training is an activation, but we use the cues, go down with the big toe or push the floor,
all the training session. Le he preguntado que una de las cosas que cuando yo estaba trabajando con ella hacíamos en los cursos es que la gente nos preguntaba, vale, ya sé que barefoot training es una técnica de activación, pero ¿podemos usar esos cues de el dedo gordo empuja al suelo durante toda la sesión de entrenamiento? Can we use that cue, that big toe, not only into the warm-up? Throughout. Yeah. Okay, yes, absolutely. So you want to think of it is whenever the athlete is generating power. So take a squat, for example. Yes, if you are on the bottom of a squat, you're doing a back squat, you're on the bottom of a squat, before you push up, that's when you want to anchor or ground, push your toes into the ground, lift your pelvic floor, and then exhale out of the squat. Vale, lo que tenemos que pensar, por ejemplo, vamos a pensar que un atleta está generando fuerza en una sentadilla. Cuando está en la parte de abajo de la sentadilla, podemos utilizar perfectamente lo de empuja desde el dedo gordo para generar potencia desde el suelo. Yeah, but with that exercise, it's very curious that the most usual cue is push with your ankles. Y le he dicho, ostras, pero es que curiosamente con la sentadilla, uno de los indicadores de más claros es empuja desde el talón. Yes, so a lot of people will say, right, so you're putting your weight into your heels, right? Yep. Yes. So now, let's say you put the weight in your heel and you lift your toes. When you lift your toes, you technically invert and stabilize the foot. So wow. That's why some people are doing that. Vale, claro, ella ha dicho que claro que sí, que eso de que llevar los pies, el peso hacia los talones, cuando nosotros llevamos el peso hacia los talones, los dedos se levantan y el pie tiende hacia la inversión. Yeah, so a cue to put the weight in your heels is a kinematic or biomechanical cue. Vale, la indicación de pon el peso en los talones es una indicación cinemática o biomecánica. Yes, pushing your toes into the ground, still keeping your body weight in the heels, but pushing your toes into the ground or connecting your toes is now more of a neuromuscular cue. Vale, y lo que ella dice, lo que está explicando es que, vale, aunque tú tengas el peso en los talones, la indicación de empuja con el dedo al suelo es una indicación más a nivel neuromuscular. Coordination cue. A coordination cue, but really focusing on the nervous system. Vale, le he preguntado si sería una indicación coordinativa y sí, es una coordinación indicativa, pero centrada en el sistema neuromuscular. Yeah, and as my career has progressed, I've focused or shifted a lot more towards like neuroscience and neuromuscular and neurofascial versus mechanical or kinematic cues. Vale, dice que además ella en su carrera ha evolucionado más hacia una investigación, hacia unas partes más neuromecánicas, neurofasciales, que hacia la cinemática. Yeah, I prefer neuro cues really because they're faster. They're not to say more sophisticated because that might not come across the right way, but they take in a more intelligent level of the way that movement is controlled. Vale, ella dice que le gustan más las indicaciones neurales no porque sean más rápidas y demás, sino porque también requieren otro nivel de inteligencia y control del movimiento. Yeah. Yeah, that's easy to understand when we talk about a squat. You can concentrate into pushing your big toe into the ground. But if we talk about running, mm-hmm. that cue is possible, or we are talking about pre-active actions? Yes. Le pregunta, perdón, sorry, Mil, I'm going to translate. Le he dicho, vale, fácil de entender cuando estamos en una sentadilla, pero si hablamos de algo como la carrera, ya no se puede focalizar uno en empujar desde el suelo. Entonces estamos hablando más de acciones preactivas. Yes, so the running cue that you're referencing it's happening so fast that you consciously can't think about it, which means it has to be subconscious, which means it has to be built into the nervous system. And that's really why we train foot to core barefoot conscious, is so that program's subconscious.
Vale, claro, lo que está diciendo es que lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un trabajo consciente que no tienes tiempo para hacerlo, tienes que convertir en algo inconsciente, por lo tanto, esa programación foot to core se tiene que volver de una manera inconsciente e integrada. Yes, yeah. It's when you look at rhythmic movements such as running, jumping, dance, a lot of gymnastics, so repetitive movements, those are all built on same foot to core, but it's pre-active, it's subconscious. Vale, que dice que cuando habla de movimientos rítmicos como saltar, movimientos gimnásticos que tienen un patrón rítmico o la carrera, esa secuencia foot to core se tiene que hacer de manera inconsciente. And technically those movements are more fascial, and fascial movements really are more neuro, they're sensory movements. Vale, y que esos movimientos son más fasciales y a nivel fascial son más neurales que cualquiera de los otros movimientos que hemos hablado. Yeah, that's great, because I think that there are a lot of misunderstanding concept with the sore foot, barefoot training, you know, when to do the big toe pushing, the flexor hallucis, and this is great to clarify those concepts. He dicho que es que, claro, hay mucha confusión con esos conceptos. So, if we have to create a progression into that conscious concept, into an unconscious concept, what it will be? He preguntado que cómo generaríamos esa progresión desde el concepto consciente hasta el concepto inconsciente. Yes, so I use conscious cueing of toe down, core up, exhale in the warm-up. Vale, ella utiliza en el calentamiento el cue de empuja el suelo junto con la exhalación en ese calentamiento. Yes, and then in exercises that are, let's say, rep-based, like a squat or a jerk or deadlifts, things that you're doing strength training or Olympic lifting or kettlebells, it's cued consciously into those as well. Vale, y entonces cuando ya pasamos a movimientos mucho más rápidos o más potentes, que puedan ser movimientos olímpicos, movimientos de fuerza o el trabajo de kettlebells, ese cue se va convirtiendo de manera inconsciente, lo vamos trabajando de manera inconsciente. Yes, and then when it starts to get into rhythmic movements like running, or you're playing a sport, rugby, football, things like that, is I use then sensory information of the foot to drive these patterns subconsciously. Vale, entonces cuando estamos hablando ya de movimientos mucho más inconscientes y rítmicos y rápidos, como pueda ser correr, lo que hablamos es de la información sensorial que tienes que estar generándose a nivel más inconsciente. Yes, yeah. And that's why I created Naboso, but that's also where you could look at kinesiology tape and rock tape, right? What they do is they're driving subconscious patterns during faster movements, just like what I try to do with really barefoot or sensory or Naboso, vibration, things like that. Vale, entonces lo que ocurre es que si miras un poquito hacia la kinesiología y hacia el tipo de forma de caminar que tienen cada uno de ellos, pues lo que estás viendo es que están trayendo patrones inconscientes a cada uno de la marcha, que es lo mismo que se hace pues, a través del shortfoot, el barefoot y bueno, las vibraciones y toda la sistemática de trabajo que ella utilice. So, the most important thing in this is that the people could feel the connection between the big toe and the deep core muscles, and afterwards you create the sensory path from consciousness to unconsciousness. Entonces lo que le he dicho es, vale, lo más importante es que la persona reconozca la sensación cuando conecta desde el dedo gordo hacia lo que sería la musculatura profunda, y eso también va generando ese proceso, ayuda a generar ese proceso. Yes, and some athletes will be able to actually appreciate it and feel some of these deeper connections, but some athletes don't. It depends on how in tune they are with their own body. So it's the coach's job to make sure that these conscious cues are being taught. Vale, entonces ella ha dicho que claro, también eso va a depender un poquito del nivel del atleta y cómo está de fino con su percepción, ¿vale? El conocimiento corporal, entonces también es labor del entrenador que haya ese aumento de ese conocimiento corporal. Yeah, that's great. So let's move on time. When I knew you, you were starting to investigate and create the Naboso technology. That for me is
an amazing concept because it's totally revolution. It's a total revolution into the stuff or insults and maths and those things. So please, Emily, tell me, what's Naboso? Le he dicho que cuando yo la conocí a ella empezaba a trabajar un poco sobre la tecnología Naboso y claro, que para mí ha sido, y para muchos de nosotros ha sido totalmente revolucionario porque claro, ha hablado de un nuevo concepto de plantillas, de un nuevo concepto de mat, de esterillas y claro, yo le he preguntado que directamente, que por favor, que me explique qué es Naboso. Yes, so Naboso is the only textured 2-point discrimination material that is on the market that is designed to activate the nerves of the feet and the hand to create the subconscious patterns that we were just speaking about. Vale, pues que Naboso es ahora mismo el único material en el mercado que tiene una textura de 2 puntos diseñada específicamente para activar las conexiones neurales tanto del pie como de la mano y generar ese patrón inconsciente. So our material is based off of research, textured research, and matches very specifically the mechanoceptors on the hand and feet that reads 2 points, 2-point discrimination. Vale, entonces ese material, que hay una investigación sobre ello y ellos se han apoyado en la investigación que hay sobre materiales, conecta perfectamente con los mecanorreceptores tanto del pie y en la mano que generan la discriminación de 2 puntos. Okay, so I'm going to show you if you can see. Can you see the texture? Yeah, now, yeah, better. Okay, yes. Sí. So there are little pyramids across the entire surface. Those pyramids are a specific shape, height, and distance from each other to optimize stimulation. Vale, entonces lo que hemos podido ver en esa pequeña plantilla es que hay unas pequeñas ranuritas, bueno, hay unas modificaciones de la plantilla que están a la altura, a la profundidad y a la distancia y la forma para generar esta estimulación específica. Okay, and then the material, the actual material we use is very specific as well, so that the pyramid holds its shape and is hard enough to stimulate, but not too hard that it aggravates. Vale, entonces lo que está hablando es que el material que están utilizando permanece en su forma, ¿vale? Y que así es mucho más, no es tan difícil de estimular y es mucho más fácil de mejorar y ser más exacto. Okay, so it's different than acupressure. ¿Es diferente a la acupresión? Yeah, acupressure is harder, sharper, yes, activating, but it's not intended for dynamic movement. Vale, es diferente a la acupresión porque la acupresión es más dura, con mucha más altura y demás, y no está diseñada para los movimientos dinámicos. So you have acupressure here, and then you have massage. So it doesn't massage the feet. That is larger and addresses the nervous system different. Vale, luego tenemos la acupresión y el masaje es un poquito diferente en la estimulación del sistema neuromuscular. Yeah, so you have acupressure, massage, and then we're here where we are subtly stimulating the mechanoceptors in the feet and in the hand. Vale, pues por un lado tenemos la acupresión, por otro lado tenemos el masaje y en el centro más o menos estaría la tecnología Naboso, que está constantemente estimulando los mecanorreceptores del pie. Okay, so our products, which we have mats, we have insoles, and then we have licensed products. It's in shoes, it's on a treadmill, it's on a force plate. We're developing a couple other products that I can't disclose yet. They're intended for recovery, they're intended for activation, they're intended for performance, they're intended for daily use throughout your day, the entire day. So that's kind of how we're looking at the role of our material. Vale, entonces, pues bueno, que ellos ahora mismo están desarrollando plantillas, están explorando esterillas, están incorporando la superficie a las cintas de correr y, bueno, un par de cosas que no ha podido decir y que, además, este material se puede utilizar para rehabilitación, para cualquier tipo de objetivo. Emily, could you explain more or deeper the concept 2-point discrimination into the mechanoreceptors? Yes, so the best analogy is Braille. Sorry? Okay.
The best analogy is Braille. Vale, la analogía es bastante simple, cómo lo están trabajando es simple. Okay, so how the skin on your hands and feet have special nerves that read different stimulation. Vale, la piel de tus manos y tus plantas de los pies tiene una constitución y unos nervios específicos que se estimulan de una manera diferente. An example of that stimulation is texture. Un ejemplo de estimulación es la textura, Pressure, presión, skin stretch, estiramiento de la piel and vibration. y vibraciones. And then, of course, there's temperature and pain. Vale, y por supuesto temperatura y dolor. Okay, so we are stimulating what's called the SA1 Merkel disc, which reads texture. Vale, tenemos unos que leen la textura, por ejemplo. But texture is 2-point discrimination. Texture is not like turf. Vale, la textura es una discriminación de 2 puntos, ¿vale? Como el turf es el campo de hierba artificial, ¿vale? So texture, just like vibration, there's so many textures and there's so many frequencies of vibration. Vale, la textura como la vibración, tenemos muchísimas texturas y muchísimas frecuencias de vibración. When you address the nervous system, you actually want to be very specific or more specific to get a better result. Vale, cuando hablamos del sistema neural tenemos que ser muy específicos o tenemos que ser mucho más específicos para conseguir unos objetivos concretos. So if you want to target, let's say you use a whole body vibration machine and you want to target the calves versus the quads, you would choose a different frequency. Vale, entonces si por ejemplo hablamos de máquinas de vibración global y quieres estimular los gemelos o quieres estimular el cuádriceps, utilizas diferentes frecuencias. So the reason that we're seeing really amazing responses with Naboso, where we have people who can barely walk and then they're running, or they have really poor balance and then they can do balance tasks. We see that huge difference because our texture is specific. Vale, entonces lo que están viendo con los resultados tan increíbles de gente que o no podía andar y ahora corre o no podía generar estabilización concreta y ahora estabiliza, es precisamente por la textura. Yeah, you talk about whole body vibration. I remember that you were working with vibration. Mm-hmm. So here in Spain, we had in the past like an entire season of vibration, and now they are into our memory. Yes, the vibration machine. Do you think that vibration could be helpful into our training sessions, also with the barefoot training because of that stimulation? Le he dicho que, claro, yo cuando la conocí, ella también trabajaba un poquito con la vibración y que aquí en España tuvimos una época y que sí, que ahora en la memoria tenemos algo de la vibración. Entonces yo le he preguntado directamente si cree que la vibración, al igual que el trabajo barefoot training, nos puede ayudar en esta estimulación. Yeah, so I'm a huge fan of whole body vibration. Ella es muy fan de la vibración, de todo este trabajo de vibración. So I use it in my office, and I've actually partnered with PowerPlate. Lo utiliza en su oficina porque tiene un partner con PowerPlate. Because it's another really good way to activate the nervous system. Porque es una muy buena forma de activar el sistema neural. So if you think of vibration in feet, we experience vibrations every single time your foot hits the ground. Vale, si tú piensas vibración en los pies, nosotros experimentamos vibraciones cada vez que nuestro pie toca el suelo. Okay, so vibration helps our body maintain balance. La vibración ayuda al cuerpo a mantenerse en equilibrio. Vibration activates our muscles. Vibration builds bone density. Vale, las vibraciones ayudan a generar músculo y a generar, por ejemplo, densidad ósea. Vibration builds what's called microcirculation. So circulation to the tiny blood vessels to our muscles and nerves and skin. Vale, también ayuda a generar la microcirculación, ¿no? La microcirculación son esas pequeñas venitas y fluido corporal que está dentro de nuestros músculos y nuestro sistema. So we actually make a Naboso mat for PowerPlate
which means that I like to have barefoot, Naboso, vibration, so you are getting all of this in one very efficient way to activate the nervous system. Vale, entonces lo que ellos han hecho ha sido crear un trabajo de Naboso, una esterilla específica con material Naboso para las Power Plate, con lo cual tendrías barefoot training, Naboso y la vibración, con lo cual tendrías un círculo muy, muy, muy completo. Yeah, Emily, with all those concepts together, barefoot training is not only for sports performance on daily activities. You have been talking about using barefoot training even in foot pathology, like bunions or other pathologies. You as a podiatrist, you use it. So how can we help the people of Spain to understand that barefoot training is a tool and not a training method, and we can apply it to every single people that come to our facilities? Le he preguntado que también otra de las cosas que me gustaría que explicara es el uso del barefoot training, de Naboso y de la vibración en la rehabilitación, por ejemplo, en patologías del pie, como puedan ser los juanetes, y que salgamos del concepto de que barefoot training es un método de entrenamiento y que es una herramienta. Yeah, so I actually use barefoot as a way to strengthen the foot muscles for really any foot pathology, any foot problem. I use foot strengthening or barefoot training as a method. Vale, ella dice que para prácticamente cualquier patología del pie, ella utiliza fortalecimiento del pie, o sea, barefoot training. So you could say people with flat feet. Por ejemplo, la gente que tiene los pies caídos. Yeah, pies planos. Bunions, plantar fasciitis, stress fractures. Vale, pues eso, juanetes, fascitis o fasciosis plantar, fracturas por estrés. People who are older, so as you get older and you lose your balance. O gente mayor que según se va haciendo mayor, pierde su equilibrio. For people who have to stand for work. O que tiene que trabajar muchas horas de pie. Really, every person needs to think about their feet because we need them to walk. So it's really everyone as a baseline taking care of their body should be strengthening their feet on a regular basis. Vale, entonces claro, nosotros tenemos que hacerles que ser conscientes de que el trabajo del pie es importante porque ya de hecho están de pie cuando caminan y entonces tienen que incorporarlo de una manera regular. Yeah, that's great. Emily, last question, because I know that you have to be with your husband and with your daughter. When Naboso in Spain? Main question. When Naboso in Spain? So we're actually really excited. We are actually launching our European distribution now. We have a whole bunch of new product that's coming to Europe. It'll hit Europe June 1st. Vale, ya nos anuncia que que están muy contentos porque ya tienen cerrado un distribuidor en Europa que va a empezar a generar todo ese lanzamiento del producto. So then it'll be available via Amazon. So people can purchase it Amazon. And then 2, we're actively looking for a distributor in Spain. Vale, dice que podemos cogerlo ya con Amazon y que están mirando distribuidores en España. But if there's someone who can't wait, we ship to Spain. Pero que si no podéis esperar, que ella nos lo envía a nuestro país. But yeah, no, let's say starting June 1st, once you're able to purchase within Europe, even if it's on Amazon, then it'll be easy for you to recommend to your athletes or to clients or to patients. Vale, que por hacerlo de una manera más fácil, aunque ya vayamos a tenerlo en Europa y que lo podamos conseguir con Amazon, entonces será más fácil para nosotros recomendarlo a nuestros deportistas, a nuestros atletas. So Emily, great pleasure. I have a lot of questions about Naboso. I had a lot of questions about the insoles because with the insoles, I have a problem to understand the using of the insoles and the orthotics.
for the food and if they can join together. Le he preguntado Yes. que, bueno, yo tengo muchas preguntas en eso, me resulta mucha curiosidad y sobre todo con las plantillas. Entonces le he dicho, vale, con las plantillas, insoles son las plantillas de zapatilla normal y orthotics, cuando ella habla de orthotics, son las plantillas de podólogo, ¿vale? Pues esas que tenemos. Si las podemos combinar y cómo trabajan juntas. Yeah, so that's one of the good things about how I developed Naboso is that you can use it because it's you know, freely movable, Vale. right? You can cut it. Vale, que una de las cosas por las que ella desarrolló Naboso es que como el material es muy flexible, lo puedes cortar. Yeah, you can cut it. So it can go into the shoe by itself, so no other insole, or it can go into the shoe over the plantilla, like you said. Ah, yeah. That word I know in Spanish. So you then get arch support if you need it, but now we add sensory. Ok, dice que, bueno, que como el material es muy moldeable, puede ir dentro de la zapatilla por sí mismo o puede ir encima de las plantillas ortóticas, la plantilla, como ella dice, que recuerda de su español. Y que se añade un doble efecto, soporte para el arco y además toda la información y estimulación sensorial. Right? The other thing is that with the insole, you can wear barefoot, so no socks, but you can also wear thin socks. Ah, ya, dice que, bueno, que lo puedes ir desde trabajo barefoot, sin zapatillas, o lo puedes utilizar con zapatillas minimalistas, ¿vale? Los zapatos finitos. Okay, they're designed to be really worn all day, every day. If people want to alternate the texture, this is the Nero, but we also have a 1.5. So you can alternate the stimulus to keep your mind feeling the stimulus. Vale, entonces también una de las cosas que es que la puedes utilizar todos los días y además incluso puedes alternar los estímulos porque tienes diferentes opciones, ¿vale? De estímulo y mientras alternas el estímulo y vas accediendo información, pues mantienes todos esos datos estímulo propioceptivo dentro del cerebro. And what I encourage people to do is to go to our Facebook, look at the reviews so you can read what other people are talking about it. You know, just translate it, but you can see all the different applications that people are using it and their feedback. Vale, y que bueno, que lo que dice es que os anima a que entréis en su Facebook y que veáis las reviews de todo el mundo, pero sobre todo cómo lo están aplicando. And I know that you are also doing some research about the Naboso technology, not only the reviews, sino scientific research. Y le he dicho que claro, que además sé que ella está haciendo investigación científica sobre Naboso, no solo las recomendaciones de los clientes, que están bien. Yeah, so it's really important for us to have the evidence behind it. We have, so far we've sold over 20,000 pairs of our insoles. And so we have a lot of anecdotal evidence, but we want to have solid research demonstrating what we're seeing or helping to explain why we're seeing what we're seeing. Vale, dice que para ellos es súper importante tener la evidencia científica detrás porque, claro, ya han vendido casi 20.000 plantillas, tienen la evidencia clínica, pero ahora necesitan la evidencia científica detrás para que se vea que lo que está haciendo es lo que se tiene que hacer. Yeah, that's great, Emily. So I heard your baby crying right there. So I'm sorry. Yeah, no problem, Emily. Thank you so much. It has been a pleasure for me to talk with you again. Long time. I know. Hope, I haven't seen your face in so long. So thank you for having me on. Yeah, we will have another coffee together in Plaza Mayor. Sure. Or I will see in the United States because I will go next year there. And we talk sure because you know that for me you are one of my favorite mentors and an important person into my life. Here you have a friend. Here you have all that you can need. I'm here for you, Emily. Thank you so much for your time. Good. Thank you. Thank you, everyone. See you. And